estimado Adrián, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Muy bien, la verdad muy contento de estar acá con ustedes. Perfecto. Analizamos un poco la cuestión inflacionaria de Argentina. Ok, vamos a hacer una presentación breve. Esto es Conversando con el Club de la Libertad y estamos con el señor Adrián Rabier, que es director de la maestría de Economía y Ciencias Políticas en el SEADE, economista obviamente, hombre de una notable juventud para lo que es ya su trayectoria en este momento. ¿Cuántos años tenés, Adrián? 41. 41. Bueno, digamos que aparentas menos. Está muy bien eso todavía. Ok, el Parece tema... menos por lo que me dicen, pero no. 41 No, en años. serio, en serio, en serio. Tenés aparte un tono de voz que te hace juvenil. A ver, hoy tenemos el tema, y esto creo que viene totalmente definido por vos y por lo que estás manejando en estos últimos tiempos. ¿Por qué tendremos un estallido inflacionario en Argentina y no en los Estados Unidos? Es más que interesante el tema, pero acá yo veo que hay una definitiva afirmación. ¿Por qué tendremos un estallido inflacionario en Argentina? Eh, yo quisiera bajar primeramente esto a la gente que no tiene mucha espalda, mucha cintura en el tema economía y que ve afectada así su vida nuevamente por los vaivenes de nuestra economía telúrica argentina y esta vez sumada a una pospandemia que todos sabemos va a ser muy complicada, muy agresiva. Eh, Contanos, Adrián, vos estás en Buenos Aires en este momento, ¿no? Yo estoy en La Pampa ahora, Ah, estás en La Pampa. pero soy de Buenos Aires y ESEADE es un instituto universitario, para los que no lo conocen, que está en Palermo, en la ciudad de Buenos Sí, Aires. Y bueno, dirijo la maestría ahí junto a Iván Carrino, que también es codirector de la maestría. otro amigo Y del bueno, club. soy egresado de la Universidad de Buenos Aires, hice mi maestría en SEADE, después hice mi doctorado en España, y luego me casé con una pampeana y terminé aquí, pero viajo seguido a Buenos Aires, así que también estoy por allá. Ok, o sea que tu vida tiene dos lugares constantemente, no es una cuestión de pandemia ni nada por el estilo, sino que tu casa finalmente está donde encontraste la familia. ¿Tenés chicos? Sí, sí, tengo 3 hijos, ahora estoy divorciado, Ah, pero me quedé bueno, aquí por mis hijos, digamos. está bien, está bien, está bien. La vida tiene esos vaivenes, ciertamente. Y bueno, ¿cómo te está tratando ciertamente esta histórica pandemia? No, aquí la verdad que está bastante tranquilo. Acá la situación sí, es bastante más flexible de lo que es en Buenos Aires. Sí, En La Pampa solo ha habido 4 contagios recuperados y la verdad que resulta bastante increíble que hayamos tenido ya más de 60 días de cuarentena full, digamos, extrema, sin ningún virus en la calle. Estamos fundiendo a las empresas, los gobiernos pierden recaudación, estamos generando una enorme cantidad de problemas y está claro ya que hay una solución que está complicando más las cosas de lo que está solucionando el problema. Así que absoluto. realmente muy mal por vía la política económica que se viene aplicando ante un problema que por ahora hasta acá no ha llegado, pero también es cierto que se vive con mucha más flexibilidad, digamos. En las últimas semanas se ha flexibilizado mucho la medida y ya podemos tener una vida relativamente normal. No hay clases en la Está muy bien. universidad, no hay clases, mis hijos no van a la escuela, pero luego podemos tener reuniones familiares en algunas oportunidades, podemos salir a correr o hacer algún tipo de actividad física y algunas actividades se están volviendo de a poco, mucho más flexible que en Buenos Aires, así que se vive relativamente bien, pero todavía no recuperamos plena libertad. Imagino. A ver, yendo al tema que nos tiene en esta noche, hay una gran diferencia, imagino yo, o sea, vos en el título ponés dos extremos, creo, de la línea, dos extremos de la cuerda. Un país con una moneda que es referencia básicamente de la economía de todo el mundo, como es Estados Unidos, y otro país sin moneda. O
bueno, acá van a querer saltar, obviamente, todos los que hablan de soberanía y todo lo demás y dicen, sí, tenemos moneda. En realidad ya no tenemos más moneda, nuestra moneda es tan poco apreciable por la gente, que es donde estaría el valor de cualquier cosa. El valor está en la actitud que toma el que puede tomar la moneda, comprarla o utilizarla. Si no, no te sirve, si no la querés, simplemente no existe ese valor. Ahí la diferencia definitivamente entre ambos países está ahí, ¿no? ¿No es así? En el tipo de moneda que estamos teniendo. Sí, en parte es eso, pero a ver, es un debate amplio, primero porque hay mucha gente desinformada en cuestiones económicas que tiene, bueno, digamos, tiene muchos mitos en relación a las cuestiones inflacionarias que pueden ocurrir. Está claro Ujú. que ante la pandemia global, todos los países del mundo están imprimiendo mucho dinero. Si uno mira los Claro. números de los agregados monetarios de Estados Unidos, es impresionante la cantidad de dólares que se están inyectando en la economía global. Si vamos al Banco Central Europeo, es impresionante la cantidad de euros que se están inyectando en Europa. Si vamos a Asia, si vamos a cualquier país vecino de Argentina, en América Latina, también es enorme la inyección de liquidez que estamos viendo en este tiempo. De ahí que algunos economistas como Culfas en Argentina dijeron que los monetaristas están equivocados por pensar que la política monetaria genera inflación, y está claro, mirando lo que está ocurriendo en todo el mundo, que hay mucha liquidez y sin embargo no hay inflación. Entonces se ríen un poco de Milton Friedman. Y ahí es donde me pareció que valía la pena aclarar algunas cosas, tratar de explicar algo muy simple, porque la verdad que es muy elemental en teoría económica, que lamentablemente es ignorado por una importante porción de economistas y por supuesto por no economistas. Y es una cuestión que también separa a integrantes de la escuela austríaca. Digamos, hay autores en una línea más rothbardiana y autores más en una línea hayekiana, donde unos prevén también que la inyección de liquidez puede generar niveles altos de inflación, y otros que son más moderados, ahí me incluyo yo, digamos, donde vemos más bien una teoría del equilibrio monetario muy elemental que ayuda a ver que no siempre que inyectamos liquidez va a haber inflación. Entonces, esto un poco me hizo recordar a Axel Kicillof, cuando en 2011, en las jornadas monetarias y bancarias del Banco Central de Argentina, dijo, fíjense que Estados Unidos, después de la crisis del 2008, quintuplicó la base monetaria y no hay ninguna inflación. O sea, Friedman está equivocado, dijo Axel Kicillof. Y la verdad es que Axel Kicillof se ve que nunca leyó a Friedman, que nunca entendió la teoría cuantitativa del dinero, y ahí es donde empezamos a dividir, ¿no? De la buena economía y la mala economía. Lamentablemente, estamos en manos de curanderos económicos en la Argentina, y esto garantiza que los procesos inflacionarios sean mucho más complejos aquí que en el resto del mundo. El mundo controló la inflación y Argentina todavía tiene problemas. Pero bueno, ¿qué es esto del equilibrio monetario? Es básicamente decir que la inflación o la deflación es un desequilibrio y que va a ocurrir en la medida que haya desequilibrios monetarios. Entonces, tenemos que estudiar la oferta de dinero y la demanda de dinero. Si la oferta monetaria aumenta en la misma proporción que aumenta la demanda de dinero, no va a haber inflación. Cuando Estados Unidos quintuplicó la oferta monetaria, de hecho, solamente entre septiembre de 2008 y enero del 2009, en solo 4 meses, duplicó la cantidad de dólares que había en el mundo, y el nivel de precios se mantuvo estable. ¿Por qué? Bueno, porque hubo una enorme demanda de dinero a nivel global en medio de la crisis del 2008, que absorbió esa oferta, y eso hizo que el dinero no saliera a la calle a elevar los precios como en otros casos, como ocurrió en Venezuela con la hiperinflación, Zimbabue o en Argentina. Digamos Es que desde decir, el punto, perdón, digamos que desde el punto de vista de Axel Kicillof, sería como que en Argentina podemos quintuplicar la masa monetaria, considerando que va a haber una búsqueda del peso argentino desaforado una vez que termine la... O sea, que todos van a querer tener pesos en la mano, de la misma manera como en el resto del mundo la búsqueda del dólar es algo asegurado. bueno, eso habría que preguntárselo a él, ¿no? Si él cree eso. Puede ser que sí, porque de hecho sus recetas ante una crisis suelen ser bastante inflacionarias y lamentablemente terminan empeorando el problema en lugar de solucionarlo.
Pero, a ver, a lo que voy es comprender que en la medida que la oferta monetaria sea equivalente al incremento en la demanda de dinero, no vas a tener fuertes niveles de inflación. Entonces, es cierto que si un país aumenta la oferta monetaria un 3%, un 4%, y la demanda de dinero aumenta un 3%, un 4%, no va a haber inflación. Es decir, que no todo aumento de la oferta monetaria va a precios. En realidad, Kicillof, y la verdad que no es culpable, es una pobre víctima del sistema educativo al cual entramos todos los economistas. Yo soy egresado de la UBA y a mí me enseñaron eso. O sea, la teoría cuantitativa del dinero, ¿qué nos dice? M por B es igual a P por Q. Esto quiere decir, cuando la masa monetaria aumenta con la velocidad de circulación del dinero constante, el nivel de precios aumenta. Entonces el aumento en M va a precios. Pero hay un importante if, es el si la velocidad de circulación del dinero está constante, entonces el incremento en M va a precios. No es lo que ocurrió en la crisis del 2008, donde la velocidad de circulación del dinero colapsó, cayó a la tercera parte, o cayó muchísimo, digamos, habría que ver en qué momento y cuánto, y eso generó que el aumento en M, como contrapartida de la caída en B, generara estabilidad de precios. Finalmente, Friedman esto lo entiende muy bien. De hecho, cuando él estudió la historia monetaria de los Estados Unidos, o mostró una serie de casos donde precisamente la velocidad de circulación del dinero no permanece constante, sino que puede aumentar. Cuando hay hiperinflación, la velocidad de circulación del dinero aumenta mucho. Acuérdense de la hiperinflación argentina del 89 al 91. ¿Qué pasa? Si hay un alto nivel de inflación y el dinero se te está derritiendo en las manos, yo me deshago del dinero. Entonces la demanda de dinero cae fuertemente, y eso quiere decir, la demanda de dinero es la inversa de la velocidad de circulación. Cuando la demanda de dinero cae, la gente se deshace del dinero, va al mercado a comprar cualquier cosa con tal de deshacerse del dinero antes de que su valor desaparezca. Entonces la velocidad de circulación se acelera y el aumento en M sumado al aumento en B genera una presión muy fuerte en el nivel de precios y llegamos a procesos hiperinflacionarios. Entonces, dicho esto, se puede explicar un poco qué está pasando en el mundo y qué está pasando en la Argentina. Y también ver un poco de instrumentos monetarios, qué hace Estados Unidos y qué hace la Argentina. En Estados Unidos, como en el resto del mundo, por la propia cuarentena, lo que está ocurriendo es que la Reserva Federal, con operaciones de mercado abierto, inyecta liquidez en el mercado. ¿Y cómo inyecta liquidez? Lo hace comprando bonos. Es decir, los bonos son los que emite el gobierno para tomar deuda, como cualquier país del mundo, y lo que hace el Banco Central, es decir, la Reserva Federal, es comprar bonos y emitir dólares. Entonces, en el activo pone los bonos, que son bonos que tienen un valor de mercado, que se pueden vender cuando quieran, y en el pasivo se emiten todos los dólares que estamos viendo. Entonces, ante un momento, a ver, vamos a ver concretamente qué pasa con una cuarentena, que esto es algo nuevo también hasta para los economistas. Vos tenés una demanda de dinero que va estable, ¿no? Y de repente aplicás una cuarentena donde la demanda de dinero se incrementa fuertemente. ¿Por qué en una cuarentena la gente aumenta la demanda de dinero? Porque no puede ir a gastar el dinero en la calle, están todos los comercios cerrados, no se pueden comprar zapatos, no se puede ir a un restaurante, no se puede gastar dinero. Entonces la gente retiene el dinero. Entonces, la demanda de dinero que viene estable de repente aumenta fuertemente. Lo que hace la Reserva Federal hoy y lo que hace el Banco Central Europeo hoy es inyectar liquidez, aumentar la oferta monetaria para acompañar ese incremento en la demanda de dinero. Mientras eso ocurre, podés inyectar muchísimo dinero, que si eso equivale a la demanda de dinero, no vas a tener inflación. El problema es que la cuarentena en algún momento va a terminar. Y cuando termine y la demanda de dinero vuelva al nivel anterior, o sea, acá tenemos como un sombrero, ¿no? Viene la demanda de dinero, aumenta, se estabiliza, baja y se estabiliza al nivel anterior. La oferta monetaria tiene que hacer lo mismo, aumentar en el momento que vemos que inicia la cuarentena, entonces no tenemos deflación, no tenemos una crisis económica profunda, y en el momento que la cuarentena se termina, tenemos que absorber esa liquidez. Lo puede hacer la Reserva Federal porque al expandir la oferta monetaria, colocó bonos en el activo del Banco Central. Entonces, cuando quiera contraer la oferta monetaria, simplemente vende esos bonos que tienen un valor de mercado. Los vende al precio de mercado, absorbe dólares, y finalmente no tenemos el proceso inflacionario que muchos prevén. Siempre y cuando, por supuesto, la Reserva Federal termine de hacer esto, pero es un poco lo que se prevé que va a hacer. Ahora, es el equilibrio monetario. Yo te pregunto, cuando la Argentina imprime dinero contra el Banco Central, está trabajando con
colocar un bono en el Banco Central o simplemente se utiliza el método argentino que es darle a la maquinita sin ningún tipo de respaldo? Incluso con la aparición de dólares con doble de numeración, como la que, perdón, de dólares, de billetes con doble numeración, como lo estamos viendo. O sea, hay una gran diferencia entre vos ser un país serio donde estás imprimiendo plata con un compromiso por detrás y esta otra manera de imprimir plata como quien fotocopia papelitos, considerando que total yo le doy esto a la gente está contenta. Creo que ahí Bueno, está un poquito. exacto. Hoy, por ahora, o sea, lo que hace el Banco, vamos al caso del Banco Central de la República Argentina. En primer lugar, el gobierno lo que está haciendo es monetizar el déficit fiscal. El gobierno, en este momento, cuando paga la mitad de los salarios de algunos trabajadores, cuando reparte planes sociales o programas sociales, repartiendo dinero por muchas razones a mucha gente. Lo arregla todo con plata. Bueno, hoy, en el corto plazo, se incrementa fuertemente la masa de dinero, la masa monetaria. Ahora, muchos dicen, ven, no está generando inflación, no hay problemas, etcétera. La realidad es que todo ese dinero se inyecta, se le da al gobierno, al Tesoro argentino, y el gobierno emite unos bonos intransferibles que tienen valor cero en el mercado, y esos bonos son los que el Banco Central pone en el activo. Primera gran diferencia del gobierno argentino frente a la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esos bonos en Estados Unidos tienen un valor de mercado y se pueden vender. Lo que Argentina suma en el activo del Banco Central de la República Argentina son unos bonos que no tienen ningún valor de mercado, con lo cual estamos quebrando al Banco Central. Entonces, el activo no para de sumar basura y en el pasivo no paramos de asumir deuda, pesos y pesos y pesos. Esos pesos van a mano del gobierno, el gobierno paga jubilados, paga sueldos de empleados públicos, paga todo lo que tiene que pagar, ese dinero entra en el mercado, ese dinero se puede gastar para comprar cosas. Ahora, en el cortísimo plazo no vemos el efecto inflacionario. ¿Por qué? Porque ese dinero hoy se está acumulando en los depósitos, se puede ver los depósitos que no paran de aumentar, van a plazo fijo, el gobierno con las LELIQs también absorbe y con los pases absorben esa liquidez pagando una tasa de interés. Por ahora más o menos se puede controlar. Ahora, ¿qué va a pasar en el momento de tener que contraer esa oferta monetaria? Pese, el presidente del Banco Central dijo, cuando esto termine la cuarentena, todo esto que estamos inyectando yo lo voy a absorber, como de hecho pasa en el resto de los bancos centrales del mundo. Pero aquí vemos la diferencia cualitativa, que es el instrumento de nuestro Banco Central. El instrumento de nuestro Banco Central... No son los pesos. Primero, es que esos bonos no se pueden vender. Nadie los va a comprar, además son imposibles de vender. Entonces tenemos que usar otra cosa. ¿Qué usamos nosotros? Bueno, usamos las LELIQs. Y ya vivimos con Sturzenegger lo que son las LELIQs. Para poder renovarlas hay que aplicar tasas de interés crecientes, cada vez más altas, y esas tasas de interés tan altas terminan alimentando. Primero que tienen que estar siempre por encima de la inflación. Entonces, si este año, por ejemplo, en el mejor de los casos, termináramos el año con una inflación del 50%, en 2021, para poder sostener las LELIQs, va a haber que pagar tasas del 55, 60, igual que en la etapa de Macri. Y esa tasa de interés va retroalimentando una bolsa, una bomba, digamos, que eventualmente va a explotar con una crisis, con un desequilibrio monetario fenomenal que va a generar inflación y con una crisis cambiaria, porque obviamente el argentino ya sabe de la historia inflacionaria de Argentina y va al dólar, entonces la brecha con el blue se va. ¿Estamos bien hasta ahí? Es Sí, más que bien. Más que bien en la explicación, en el panorama bastante oscuro, pero bueno, sigamos adelante. Bueno, el último elemento, o qué ocurre, a ver, ¿cómo va a terminar la Argentina? Porque finalmente el problema decimos que es monetario, pero la realidad es que el problema es fiscal, como siempre. Entonces, ¿qué quiere decir que el problema es fiscal? Y quiere decir que el gobierno gasta mucho más de lo que puede, mucho más de lo que recauda en impuestos. Entonces, nosotros vamos a terminar viendo una Argentina a fines del 2020, quizás con un 6% de déficit fiscal primario. Le podemos sumar 2 puntos más a las provincias, 8% de déficit fiscal primario consolidado con las provincias. Dejemos afuera la deuda, los intereses de deuda, que son un problema para el futuro.
pero que sin duda son un grave problema, tenemos 8% de déficit fiscal. Si nosotros miramos la historia argentina, cada vez que Argentina tuvo este tamaño de déficit, Argentina explotó. Nunca un gobierno argentino fue lo suficientemente austero para equilibrar las cuentas públicas después de que llegó a estos tamaños de déficit. Entonces, suponer que Alberto Fernández va a lograr en 2021 equilibrar las cuentas públicas para no requerir que el Banco Central siga monetizando el déficit público y demás, es un supuesto muy fuerte. No digo que no pueda ocurrir, pero realmente viendo la historia, viendo al gobierno que jamás habló de equilibrio fiscal, o sea, escuchamos a Guzmán hablar de sustentabilidad, escuchamos hablar muchas cosas, pero la realidad es que parece muy difícil que este gobierno tienda a ir reduciendo el déficit fiscal. Entonces, la verdad es que estamos en un escenario de una inflación muy alta, heredada del gobierno anterior, y le estamos sumando una enorme liquidez que en pocos meses, va a estar generando una presión inflacionaria muy fuerte. Y volviendo a lo que decía antes, cuando la inflación empieza a aumentar muy fuerte, lo que empieza a ocurrir es que la gente empieza a ver que el dinero se le derrite en las manos. Entonces, ¿qué hace la gente? Bueno, yo no quiero más pesos, nadie quiere pesos. El gobierno dice, necesitamos que los argentinos ahorren en pesos, pero la realidad es que nadie es tan tonto como para ahorrar en una moneda que se te derrite en las manos, que se licúa y demás. Entonces la gente tiende a buscar dólares, tiende a gastar si puede en algo, pero ya con la crisis económica que estamos sufriendo, con la cuestión de la cuarentena que no sabemos cuándo termina, con un posible default a la vuelta de la esquina, en realidad el default ya está, y hoy no es tan grave porque pensamos que se puede resolver relativamente rápido, o parece haber voluntad de arreglo, pero la realidad es que hay demasiados elementos, aún con arreglo de deuda, hay demasiados elementos críticos que nos hacen pensar que estamos ante una nueva, enorme crisis económica. Y muchos dirán, bueno, pero esto pasa en el mundo. Estados Unidos también tiene su recesión, Europa también van a caer 8% del PBI. El problema es que cuando hay una cuarentena, la mayoría de los países del mundo normales se recuperan muy rápido. El antecedente que tenemos está en la pandemia de 1918 a 1920 que hubo en España. De 1918 a 1919 la economía cayó 25% y de 1919 a 1920 la economía se recuperó 25%. Entonces, sabemos que China, Estados Unidos, Europa van a tener un rebote fuerte. Quizás algunos son más pesimistas de que puede haber problemas en esa recuperación. Sin duda que el mundo va a estar más endeudado, que más países van a tener desequilibrios fiscales que corregir, va a haber más problemas porque esto no es gratuito, todo lo que está ocurriendo, pero son países que tienen otra dinámica y otro potencial productivo y que están atendiendo el problema de otra manera. Ahora, Argentina realmente está generando un problema que no va a quedar en 2020. Y ahí es donde vemos un escenario 2021 demasiado complejo, con desequilibrio fiscal, con desequilibrio monetario y con desequilibrio cambiario. No me quiero meter con la cuestión política por ahora, o sea, por supuesto que después habrá que decir que si Cristina Kirchner se separa de Alberto Fernández buscando una elección en el futuro y demás, le agregamos una crisis política, es más grave. Si los sindicatos que hoy le dan una pausa al gobierno de Alberto Fernández en 2021 vuelven a la escena reclamando mejoras salariales, alimentamos más esta olla hirviendo. Pero la realidad es que estamos en un escenario terriblemente complejo y realmente cuesta muchísimo ser optimista respecto del escenario inflacionario que Argentina tiene. Y te hago una pregunta, ¿vos considerás que, a ver, siguiendo lo que es el récord histórico de los gobiernos justicialistas, por llamarlo de alguna manera, ¿existiría algún otro mecanismo que pudieran estar previendo, no creo que previendo, o a lo mejor, no sé, uno no está muy seguro de qué manera piensan, pero llegado el caso, la presión de tratar de recuperar esto iría a algún otro lado que no sean los impuestos, o sea, el lomo de la gente? Deberíamos considerar que podrían tener, de alguna manera, la visión de tratar de achicar de alguna manera el Estado, o lo van a, por el contrario, todavía sobredimensionar aún más y tratar de doblar la apuesta en el sentido patéticamente contrario a lo que deberían hacer? Bueno, yo creo que esa es la pregunta clave.
me permito hacer una referencia a lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial en Estados Unidos. O sea, Estados Unidos tenía un gasto público que era 10% del PBI. Cuando llega la Segunda Guerra Mundial, ese 10% se convierte en 40%. Cuando termina la guerra, ese gasto público vuelve al 10%. De ahí en más empieza a crecer lentamente y demás. Entonces vemos un sombrero de nuevo. Viene el gasto, se incrementa fuertemente, se reduce y se normaliza. ¿Qué pasó en Argentina con la crisis del 2001? Que también son situaciones de crisis y guerra, son las razones por las cuales el Estado se expande fuertemente. Argentina, ante la crisis del 2001, buscó asistir a los necesitados, y del 2003 al 2015 el gasto público aumentó del 25% promedio, que llevaba décadas y que ya era bastante difícil de sostener, a más del 44 al 48% según el dato que miremos. Nunca volvió a contraerse el gasto público, jamás volvió a contraerse a los niveles donde debería haber estado para volver a la normalidad. Y si tenemos en cuenta una frase que dice la normalidad desapareció, la normalidad no existe más, el panorama... Entonces, uno podría decir, bueno, en la situación del 2001, con 50% de pobreza, en realidad fue el 2002, ¿no? El año crítico. En la situación de la crisis del 2002 con 50% de pobreza, con enorme desempleo arriba del 20%, y si sumamos subempleo, 40%, uno puede suponer que se requería una fuerte intervención del Estado para asistir, porque realmente la situación era apremiante. Ahora, 2005, 2006, 2008, ya la economía había recuperado su capacidad productiva y tranquilamente podía haber puesto una fecha de vencimiento para todos los planes de ayuda y hacer lo que hizo Estados Unidos y lo que han hecho tantos países que en situaciones críticas expanden el Estado y luego lo corrigen para volver a un nivel sostenible en el tiempo. Bueno, no lo hizo el kirchnerismo hasta el 2015 y tampoco lo pudo hacer Mauricio Macri con Cambiemos en los 4 años posteriores. La corrección de Macri fue muy parcial, apenas 4 puntos del PBI, con mucha crisis económica. O sea que en realidad sí, si vemos una expansión del kirchnerismo, Cambiemos revirtió esa tendencia, pero fue mínimo lo que logró hacer para corregir el rumbo. Entonces yo digo, hasta que Argentina no tenga un gasto público del 25% del PBI como el que tuvo antes del kirchnerismo, Argentina va a sufrir década tras década, modelo tras modelo, sucesivas crisis económicas que cada tanto, con escenarios fuertemente inflacionarios, irán licuando salarios, irán licuando jubilaciones, irán licuando salarios de maestros, de policías y demás, hasta que Argentina tenga un nivel de gasto que pueda sostener. Entonces, esto es lo que estamos viviendo, ¿no? Crisis tras crisis que corrigen esto. Lo que quería decir es, ante la pandemia actual, muchos países del mundo, Alemania está gastando 60% del PBI para tratar de sostener la cuestión de la pandemia. Todos los países del mundo están asistiendo. Pero yo no tengo dudas que todos los países del mundo, cuando termine la cuarentena, van a tratar de retornar a algo sostenible en el tiempo. Claro. Ese debate en Argentina no está. En Argentina es todo aumentar el gasto, y aquí lo que se dice es que tenemos a un montón de millones de personas tomando, digamos, de la teta del Estado, absorbiendo toda la leche de la teta del Estado, cada vez más dependientes, y esta crisis consecuente es lógica, digamos. La teoría económica nos muestra, es una cuestión contable. Entonces ahí estamos en una dinámica muy compleja y lamentablemente muy perversa, porque tenemos una enorme proporción de la sociedad que depende de esos recursos que lamentablemente no hay para todos y no se pueden sostener en el tiempo, y mucho más lo que estamos viendo, que estamos exprimiendo al sector productivo para mantener algo que no se puede sostener. Por suerte, creo yo, digo, vos me corregirás si lo ves de otra manera, por lo menos la gente se está dando cuenta que cuando, a diferencia de lo que siempre ha promovido o tratado de insertar en la cabeza de la gente las ideas de la izquierda que dicen que cada vez que los liberales hablamos de hacer un ajuste, el ajuste se supone que tiene que ellos dicen que nosotros hacemos el ajuste sobre el pueblo. Todos están entendiendo que el ajuste tiene que ir sobre el Estado. Hoy, digo, la gente está entendiendo que lo que se pide es un ajuste del Estado, que sea el Estado el que se achique, que sea el Estado el que reduzca su mastodóntico tamaño a algo mucho más manejable, o por lo menos a lo anterior, a lo que correspondía ser ese porcentaje que vos decías del 25%. Te hago una pregunta.
Y esto es a partir de lo que pasó este fin de semana, lo que habrás estado viendo, siendo testigo vos también, no sé cómo habrá pasado en La Pampa, pero en todo el país, en diferentes medidas, eh, la idea de que el Estado fuera a expropiar una empresa privada como Vicentín hizo que saltaran las alarmas de todo el espectro productivo de la República y muchísima gente salió a las calles justamente protestando contra esa idea. ¿Vos qué pensás cuáles serían las posibles consecuencias de una expropiación si existiese, si se diera? O sea, vayamos a que estamos acostumbrados a que este gobierno, y digo, lo estamos asemejando a la anterior administración kirchnerista, pero lo que parecía que iba a ser algo un poquito distinto, cada vez va teniendo más color de lo que era la antigua administración kirchnerista. Tenemos un gobierno que siempre dijo vamos por más, y el vamos por más no es en un formato que le sea agradable realmente a toda la República, sino más bien agradable a sus bolsillos. En este caso, la idea de que quieran jugar este modelo de expropiaciones, ¿de qué manera podría llegar a afectar a nivel macro la economía? ¿Cuáles serían las consecuencias para nuestro país si este formato siguiera avanzando? Bueno, a ver, primero quiero decir que el Estado intenta sustituir al mercado en esto de crear empleo. Este es un primer problema. O sea, el Estado no le deja hacer al mercado lo que el mercado puede hacer y en consecuencia, digamos, con el desequilibrio fiscal que genera el gasto del Estado, el desequilibrio monetario que genera para poder financiar ese enorme Estado, el desequilibrio cambiario que se genera ahora con un atraso cambiario que va a profundizarse cada vez más, genera otro problema más. Todas estas posiciones de política económica que el gobierno va tomando asfixian a las pymes, asfixian al sector privado y en definitiva no le permiten al sector privado crear empleo. Como luego el sector privado no termina de funcionar, el Estado lo señala y dice, vos no estás haciendo las cosas bien, lo tengo que hacer yo. Y cada vez que el Estado emplea más gente, especialmente las provincias son las que generan empleo público, se termina generando un Estado insostenible que va afectando cada vez más a la economía de mercado, que no puede generar los empleos y demás. Bueno, este es el primer problema. Entonces, acá viene la dificultad de cómo revertimos el ciclo. Hay que cambiar, digamos, hay que reordenar al gobierno, hay que reducir el tamaño del Estado, equilibrar las cuentas públicas, volver a un equilibrio monetario, volver a un tipo de cambio que sea más de equilibrio. Y a partir de esa situación, decir, bueno, ahora la macro está funcionando, ahora el sector privado funciona, ahora las empresas van a resurgir, van a generar empleo genuino, van a absorber toda esa gente que hoy está en el Estado de manera improductiva. Ahora, ¿quién hace esto? Macri no pudo. Alberto Fernández ni lo menciona este tema. Obviamente es un cambio de cerebro, es un cambio cultural, no basta con un cambio de nombre en el presidente de la Nación. Tiene que haber un cambio en la Argentina de decir, queremos volver a trabajar en el sector privado, a crear valor, a cambiar las reglas de juego. Y ahí conecto con Vicentín. Argentina tiene que cambiar culturalmente, tiene que entender que el Estado es siempre un mal empresario. Esto ya lo dijo Mises en su visita a Buenos Aires en 1959, ofreció 6 conferencias en la UBA, con los auditorios llenos de gente. Realmente recomiendo esas 6 conferencias de Mises en Buenos Aires, porque sintetizan lo más esencial de la política económica. Digamos, Mises nos dijo a los latinoamericanos, hagan esto y les va a ir bien. Digamos, y ahí está muy claro. Y esto es lo que dijo él. El Estado es pésimo empresario. Dejemos al sector privado ser empresario, generar empleos, producir y demás. Entonces, Vicentín es esto. Vicentín no puede ser una empresa en manos del Estado. Si el Estado expropia, está dando una pésima señal al mercado internacional. Hoy, la verdad que el riesgo país, después de la expropiación, que después viene una discusión política, si esto es una idea de Cristina, si es una idea de Alberto, quién está gobernando finalmente, porque esto se asemeja demasiado a las expropiaciones del kirchnerismo, empieza una discusión política y económica fenomenal. Pero la realidad es que el mercado está asustado. Digamos, preocupa que Cristina Kirchner sea vicepresidenta en la Argentina y preocupa este tipo de medidas, de expropiaciones, porque nos están dando señales totalmente antimercado.
Entonces el riesgo país sube, los bonos caen, las acciones caen todavía más, sin que haya pasado otra cosa más que la pequeña señal de expropiación. Ahora no está tan claro si habrá finalmente expropiación o no. Creo que todo el sector del campo, yo vivo en La Pampa y lo veo también en productores agropecuarios y asociaciones, instituciones, digamos, pro campo, que están saliendo a reclamar y pidiendo detener este proceso de expropiaciones. Pero bueno, creo que todavía es demasiado tibio, ¿no? No estamos ante un escenario como aquel de una etapa del kirchnerismo bueno, con todo lo que ya sabemos, con la resolución 125 y demás. Todavía el campo no es que salió a la calle a reclamar, pero sí que Vicentín se está volviendo un tema importante y no parece ser, al menos por la continuidad de este gobierno respecto de los 12 años de kirchnerismo previo, no parece ser una expropiación aislada. Y esa es la gran pregunta. Si es una cuestión aislada, si es el manejo de una empresa porque es importante, por sostener el empleo y demás, hasta Estados Unidos hizo algo así ante la crisis del 2008 y podríamos verlo de manera un poco más amigable, pero no es eso. En Argentina estamos ante un gobierno que está compuesto por muchas personas que fueron parte del kirchnerismo en la etapa anterior, que han expropiado a Repsol YPF, han expropiado una gran cantidad de empresas, digamos, no vamos a estudiar la historia de las expropiaciones de la Argentina, y creo que la señal que se da al mercado es muy peligrosa, y bueno, esto se refleja finalmente en la poca atracción de capitales que tenemos en nuestro país, que es fundamental para volver a crecer. Lamentablemente Argentina tiene desde el pico del 98 que teníamos en la década del 90, del menemismo, que ya teníamos un pico de actividad. La economía en 2002 tuvo una caída de más de 10 puntos de PBI, y después tuvimos en todo el kirchnerismo, no fue crecimiento real de la economía, fue una recuperación de lo que fue la caída atroz del 2002. Cuando finalmente llegamos a un pico, y ese pico se asemejaba demasiado al pico anterior, la realidad es que la economía no había crecido en todo el kirchnerismo, simplemente había recuperado. Hoy pasa lo mismo, estamos ante una terrible crisis económica. Hoy veía unos datos de especialistas en ExpoEFI que mostraban una caída del 13% del PBI para el 2020, y posiblemente en 2021 podamos ver un pequeño rebote del 3%, del 4%, del 5%, pero es solo parcial respecto de la terrible caída del 2020, y siendo muy optimistas, ¿no?, esa recuperación, porque hay mucho por resolver. Pero bueno, es verdad que si hoy todos los comercios, fábricas están cerradas, y el año 2021 se compara con respecto a la caída de 2020, puede ser que haya una pequeña mejora. Ahora, el gobierno va a vender esa recuperación como que ya estamos creciendo, como de hecho ocurrió del 2003 al 2008. Parecía que Argentina era el milagro económico chino, y en realidad del 2003 al 2015 Argentina solamente recuperó la actividad económica que había perdido en solo un año en 2002. Yo creo que acá va a pasar lo mismo. Argentina en 2020 va a caer 13% del PBI, otra crisis del 2001. Es verdad que esto se alimenta con la cuarentena, pero también con medidas muy extremas e injustificadas a mi gusto. Pero a partir de ahí vamos a ver un pequeño rebote. Y el gobierno va a tener una mejora pequeña en la recaudación y una pequeña corrección en el desequilibrio fiscal, quizás, y va a tener, bueno, un escenario, en el mejor de los casos, de pequeña recuperación, pero larguísima recuperación. Pero por Finalmente, el simple hecho de que se va a liberar la actividad y la gente está tan desesperada por volver a trabajar, por volver a tener activos en su haber, que la recuperación va a mostrar ese pequeño rebote. Pero al tamaño del costo a donde estamos, es imposible decir que vamos a estar sacando más allá de cabeza, hasta acá nada más. y pienso que vamos a estar en 2030 y vamos a mirar para atrás y vamos a sumar otra década perdida. Porque ya perdimos la década del 2000, con la crisis del 2002, todo el resto de la década fue recuperar el 2002. Perdimos la década del 2010 y estamos perdiendo, o arrancamos pésimo, la década del 2020, y nos va a llevar toda la década a recuperar la actividad. Y finalmente, cuando miremos para atrás, los jubilados van a tener ingresos realmente muy pobres, los docentes, los argentinos, digamos, el PBI per cápita del argentino está estancado hace décadas, y países como Chile, Colombia, Ecuador no, perdón, Chile, Colombia, Perú, Uruguay, México, Guatemala, crecen 4% por año durante décadas, duplican el ingreso per cápita,
superan a la Argentina en algunos casos, y nosotros seguimos ahí estancados, y celebramos siempre los rebotes después de una terrible crisis económica. Yo creo que acá tenemos que hacer un esfuerzo muy grande, y por eso celebro el esfuerzo del Club de la Libertad, de llevar el mensaje de ciertos economistas de la libertad, para que la gente entienda que estamos ante una crisis terrible, y que realmente estamos haciendo las cosas mal, y el escenario que viene es difícil, y lo que viene a partir de la recuperación que podemos empezar a ver el año que viene, si es que hay una recuperación que va a ser mucho más lenta que en otros países del mundo, la realidad es que va a ser más lenta porque hacemos las cosas mal. Lamentablemente, como decía al inicio, estamos en manos de curanderos económicos, economistas que niegan lo más esencial de la teoría económica, y la verdad es que mientras el mundo desterró la inflación hace décadas, Argentina no logra salir de 2 dígitos de inflación, y podemos ir de nuevo a 3 dígitos y más. O sea, podemos estar en las puertas de un nuevo escenario hiperinflacionario, que lamentablemente es el indicador que muestra lo ineptos que somos en el manejo, no solo de nuestra moneda, sino en el total de la economía. Estamos destruyendo empleo, estamos incendiando la economía, somos una máquina de impedir, como decía mi padre hablando del gobierno, es una máquina de impedir para que los esfuerzos productivos del sector empresarial pueda cambiar las cosas en Argentina, generar empleo y demás. Esto, por supuesto, se agrava cuando uno conversa con jóvenes estudiantes en universidades públicas y todos aspiran a ocupar un cargo en el gobierno, a hacer política, a ocupar un puesto de empleado público porque es seguro, por más que dé una mala remuneración, por más que no estén nada motivados en esos puestos de trabajo. Y ahí es donde pensamos que el problema cultural, si no lo cambiamos, lamentablemente Argentina va a seguir siendo un país improductivo, y esto lo vamos a pagar con peor calidad de vida, y en definitiva con un país que retrocede mientras el resto del mundo avanza. Te hago una pregunta, y te la hago saliendo ya del tema que estuvo totalmente ya explicado, y es más que brillante tu disertación al respecto. Mi pregunta pasa por el lado de, vos has sido, como muchos, un estudiante más de la UBA de economía, ¿verdad? ¿Cómo puede haber dos grupos de pensamiento tan distintos? ¿Cómo lograste vos, siendo que es una gran olla a presión de keynesianismo, una gran olla a presión de ideas de izquierda, alejarte de ese formato? ¿Cómo es que, existiendo el ejemplo de tantos países socialistas que nunca han logrado un mínimo éxito, sino que todos han tenido que terminar con la opción de cerrar las fronteras y evitar que la gente se vaya nadando, saltando, arrastrándose por debajo de los alambres, lo que fuere? ¿Cómo puede haber gente que todavía hoy día, en un formato de proyección política sobre la economía, que sean capaces de decir, cuando todo esto haya pasado, va a venir una economía motorizada por el Estado y que a través de la inversión pública va a movilizar los recursos necesarios para que la Argentina nuevamente se ponga de pie? ¿Cómo ese discurso puede estar saliendo de gente que tiene frente a sí las mismas teorías económicas que has tenido vos, que has tenido Manuel, tantos amigos libertarios, y habiendo encima tenido el ejemplo de los países con libertad y de los países socialistas? ¿Cómo puede ocurrir eso a partir de los técnicos en economía? Te pregunto simplemente como eso. ¿Hay una obnubilación tan grande por ser parte del Estado, por asegurarte el resto de la cosecha con una jubilación de privilegio, algo por el estilo? ¿Por dónde pasa? Bueno, a ver, te cuento primero anécdotas. Yo fui alumno de Axel Kicillof cuando elegí como materia optativa economía marxista. Había una materia que se llamaba Historia del Pensamiento Económico 2, con orientación marxista, decía entre paréntesis, y el profesor era Pablo Levin, que era para el centro de estudiantes el mejor profesor de la UBA. Yo digo, bueno, si es el mejor profesor, quiero estudiar con él, y como podía elegir una optativa, y yo ya era crítico del marxismo, dije, quiero estudiar con Pablo Levin. Bien. La verdad que Pablo Levin fue muy mal profesor, a mi juicio. Yo no entendía nada de lo que hablaba, realmente. No me parecía didáctico, claro, nada. No
no aportó mucho, también faltó mucho a clase, pero Axel Kicillof, por el contrario, era muy ordenado, muy sistemático, y podrá no gustarnos, pero es claro cuando habla. Entonces, yo creo que los alumnos valoraban su claridad conceptual, más allá de que, por supuesto, que están las antípodas. Y yo con él tuve una relación, él sabía que yo era austríaco, él era marxista, y teníamos un diálogo, digamos. En algún momento le hice alguna pregunta por la tesis doctoral, yo leí su tesis doctoral también, sobre los fundamentos de la teoría general de Keynes. También tuve de docente a Eduardo Conesa, que era bastante keynesiano, tuve profesores más estructuralistas como Daniel Heyman, tuve un profesor del Partido Obrero como Ramal, que daba organización industrial. Me acuerdo que en aquel momento sugería que el salario mínimo, que estaba en $300 se elevara a $900 como medida extrema. Bueno, me formé en esa idea, un poco de Marx, un poco de Keynes, un poco de Prebisch, creo que sintetizaban la formación de la UBA. A mí me rescató mi padre, que cada vez que yo volvía de la universidad le comentaba un poco lo que me habían enseñado, y él me daba las Libertas de SEADE, que eran una revista académica con ideas de Mises, Hayek, Milton Friedman, Rothbard, Israel Kirzner, Leonard Reed, Ludwig Lachmann, y los argentinos, Venegas Lynch, Krause, Kachanowski, Zanotti, Ricardo Rojas, etcétera, etcétera. Para mí, de muy joven, estos autores me rescataron, y a partir de ahí, gracias a fundaciones como el Club de la Libertad, empecé a asistir gratis a conferencias en la UCA, en el SEMA, en DITELA, en universidades privadas, como la Universidad de El Salvador también, que abrían las puertas para que haya conferencias gratuitas para jóvenes. Y entonces tomé contacto con Gustavo Lázari, Martín Simonetta, Pablo Guido, y un poco empecé a encontrar otra biblioteca y empecé a entender que mi maestría tenía que ser en SEADE. Por eso para mí hoy es un orgullo poder dirigir esta maestría y generar una formación de esta otra biblioteca que pretendemos enseñarle a los economistas, politólogos, abogados, contadores, a todos los que se acercan a SEADE. Un poco es enseñarles todo esto que en la UBA no se mencionaba, no es que no se enseñaba, ni siquiera se mencionaba. Y tengo, si una pregunta, Hayek, tengo una pregunta por pura curiosidad. Vos sos el ejemplo entonces absoluto de que hay dos caminos para entender la economía, y que en la UBA particularmente se enganchan con uno, o sea, definitivamente. Ahora, al ejemplo práctico, cuando a vos te hablan de la teoría austríaca de los sistemas libres de la economía de mercado, los ejemplos para mostrar de éxito del mundo son muchísimos. ¿Cuáles son los ejemplos de éxito de las teorías marxistas? ¿Cuáles son los ejemplos de éxito del socialismo económico? Bueno, a ver, hay una materia en la UBA que se llama Desarrollo Económico. Sí. Y esa materia la daba un profesor que, por ejemplo, estudiaba el milagro asiático, y en lugar de poner el foco en la inversión extranjera directa, en la globalización de los mercados, en la flexibilización de los mercados laborales y demás, ponía el foco en cómo el gobierno X asiático, de Malasia, por ejemplo, redirigía las inversiones a ciertos sectores estratégicos en línea con el pensamiento de Prebisch. Y la realidad es que cuando uno mira el desarrollo, o por ejemplo, Eduardo Conesa creía que el desarrollo económico de los países depende de un tipo de cambio real alto. Entonces citaba el ejemplo de los países asiáticos, o de Chile, o incluso de Estados Unidos y otros tantos países con tipos de cambio real alto. Esa es la clave. Entonces cada profesor, digamos, en base a un marco teórico, lee la evidencia empírica y la acomoda a sus miradas. Por supuesto que esto técnicamente no debería poder ocurrir. Si uno hace un trabajo empírico concreto, debería poder discriminar y mirar las cosas de otra manera. Pero la realidad es que la complejidad de lo que ocurre en cualquier país del mundo, incluso China hoy, o sea, no hay duda que China, digamos, ha logrado un milagro económico fenomenal, sacando a cientos de millones de personas de la pobreza extrema por mercados globalizados y demás. Pero tampoco hay duda que hay un gobierno comunista en lo político que también genera medidas comunistas o medidas mucho más restrictivas. Entonces, cuando uno quiere identificar las razones por las cuales una economía crece, se desarrolla y demás, la realidad es que siempre en lo empírico
tenemos un montón de elementos, algunos consistentes con nuestras ideas y otros no. Entonces, ¿cómo hacemos para sacar y poder discriminar? Bueno, necesitamos un estudio muy conceptual de estos temas. Por supuesto que después vendrá lo empírico, pero no hemos ganado esa batalla. Incluso todavía se menciona, por ejemplo, el caso de Noruega, de Suecia, socialismo de mercado le llaman. Erróneamente, erróneamente. Erróneamente, claro, claro, pero hasta que uno no lo explica y dice, miren, esos países fueron ricos porque se desarrollaron con economías de mercado libre, con reglas de juego, con baja corrupción, con mercados que respetan los contratos, con un montón de cuestiones, estabilidad monetaria, mercados globalizados. Podemos decir un montón de cosas, pero ellos se quedan con que el tamaño del Estado es grande. Y en realidad el tamaño del Estado justamente creció una vez que ya se había desarrollado la economía. Y a partir de que creció el Estado no crecieron nunca más. Y hoy son economías estancadas que al revés están volviendo a privatizar todo lo que habían nacionalizado porque se dieron cuenta de que es un mal ejemplo. Pero el mundo que defiende esas ideas todavía lo toman como el faro a seguir. Por supuesto que yo creo que acá la economía es una ciencia muy joven. Creo que estamos aprendiendo mucho los economistas y poco a poco vamos alcanzando algunos consensos. Por ejemplo, creo que los economistas hemos ganado la batalla de la inflación. Creo que en un 90%, por poner un ejemplo, ¿no? Pero una gran proporción de economistas, creo que casi todos sabemos que altos niveles de inflación tienen causas monetarias siempre. Y la verdad es que el mundo controló la inflación y esa es una batalla que ganamos los economistas. Que en Argentina la sigamos perdiendo, por eso digo, estamos en manos de curanderos que ignoran lo más básico de la ortodoxia económica, nos sumerge en procesos inflacionarios donde ahora además, como Macri fracasó con sus metas inflacionarias, se cree que Macri fracasó en resolver el problema que era tan fácil. Y la realidad es que fracasó porque Sturzenegger fue más heterodoxo en la práctica de lo que era antes de entrar al gobierno. Pero bueno, la verdad es que estamos... yo creo que Argentina necesita educación económica, necesita ortodoxia económica. Los problemas en el pizarrón son muy fáciles de resolver. Yo siempre le digo a los alumnos, esto técnicamente se resuelve así, es muy fácil. Por supuesto, en lo político, en lo cultural, está el desafío. Pero hasta que no nos convenzamos todos, los argentinos, o una gran proporción, de que las ideas de la libertad son las correctas, lamentablemente vamos a seguir chocando con gobiernos más populistas, más antimercado, y en definitiva esa mentalidad anticapitalista hoy gobierna nuestra cultura y por eso nos gobierna en lo político. Pero digamos, hay que terminar de poner todo el foco en Cristina Kirchner o en Alberto Fernández, porque esos hay cientos de miles de Cristina Kirchner en la Argentina, y seguramente todos tenemos familiares que piensan igual que ella. Entonces creo que el problema es cultural, o sea, se va a ir Cristina... Como se fue Perón y llegó Cristina, se va a ir Cristina y llegará Alberto, y se irá Alberto y llegará otra persona, porque realmente también hay que ver también el entramado político y la dependencia de muchísima gente que depende de los puestos que genera el propio gobierno nacional, provincial y municipal, que dependen de que las cosas no cambien. Y ya vemos lo que termina pasando en Venezuela, ¿no? Donde ya toda la sociedad está tomada y el que quiera algo distinto se tiene que ir. Ojalá Argentina no llegue a eso, yo creo que no vamos a llegar, pero culturalmente estamos perdiendo la batalla. Y convengamos que dentro de todo el argentino ve que aquel que llega a los puestos altos del gobierno tiene una vida de capitalista millonario asegurada, con lo cual, más allá de lo que haya expresado toda su vida respecto del pueblo, tienen esa visión de futuro donde la economía del político está asegurada de otra manera, que no tiene nada que ver con lo que expresaron. Querido amigo Javier, muchísimas gracias por tu presencia, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu generosidad. Creo que hemos sido bastante claros en esta referencia de la diferencia de lo que es la inflación posible para el resto del mundo y lo que va a ser necesariamente para la Argentina. Excepto que ocurran milagros, pero ya en los milagros, a esta altura del partido y luego de tantas décadas de desgracia, difícilmente podemos creer. Adrián, hemos recibido un montón de comentarios, los habrás visto, de gente que te conoce, que te saludaban, que te decían gran profesor, etcétera, etcétera. Tenés una banda de seguidores importante por ahí. Gracias por haber estado con nosotros y esperamos que en algún momento podamos estar compartiendo espacio aquí en algún momento en la ciudad de Corrientes.
Bueno, por supuesto, siempre Alberto Medina Méndez siempre me invita a que viaje a Corrientes y siempre quedó pendiente. En algún momento seguramente voy a poder viajar. Ahora obviamente es un mal momento, pero apenas termine la cuarentena seguramente se va a dar la oportunidad para visitarlos y bueno. Les agradezco mucho la oportunidad. La verdad que he leído algunos comentarios, pero mientras iba hablando me perdí otros. Pero seguramente después los veré o los podré leer. Pero les agradezco mucho la oportunidad de poder reflexionar sobre todo esto y aprovecho para felicitarlos por el trabajo que vienen haciendo, no solo en Corrientes, sino en todo el país, porque realmente las iniciativas creo que ya está claro que desbordan su provincia y contribuyen al debate de ideas del que estábamos hablando para tratar de cambiar la cultura y la falta de educación económica de nuestro país. Así que muchas gracias, felicitaciones, Adrián, y cuando quieran volvemos a conversar. un gusto, Adrián. Muchísimas gracias por tu presencia. Nos vemos. Fuerte abrazo. Chao, chao.